En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes, después de la Epifanía del Señor. Vamos terminando ya las fiestas navideñas, que definitivamente se cerrarán el próximo domingo con la fiesta del bautismo del Señor, pero todavía tiene que resonar en nosotros el gozo y la alegría de ese nacimiento del niño Jesús en el pesebre que ilumine nuestros corazones. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre, reconociéndonos pecadores y en un momento de silencio pidiendo perdón al Señor. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, haz que merezcamos ser transformados interiormente por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Juan, en su primera carta que hemos leído hoy como primera lectura, sigue, digamos, con sus temas de siempre, y es que nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios y que por lo tanto estamos ya salvados siempre que cumplamos el mandamiento principal, como Él nos recuerda hoy en esta lectura: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Él nos lo mandó. Ese es el resumen de toda nuestra fe: creer en Jesús y amarnos los unos a los otros como Él nos lo mandó. Claro, tenemos que preguntarnos si a lo largo de los siglos hemos ido como deteriorando un poco este mandamiento, olvidándonos un poco de él y acercándonos a lo que él llama el anticristo, que son los valores del mundo. Y los valores del mundo, él mismo nos lo dice hoy: queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En la época de San Juan había un movimiento filosófico que se llamaban los gnósticos, que creían en Dios, pero no creían que Dios se hubiera encarnado en la humanidad, que fuera hombre. Y por eso él dice: los que creen eso o los que siguen a esos de ese movimiento filosófico no son de Dios. Los que son de Dios creen de verdad en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha encarnado en el mundo. El que confiesa que Jesús no es de Dios, ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está aquí. Bueno, podemos decir, también nosotros, en nuestros tiempos, tenemos a mucha gente, muchos sectores de la sociedad que creen más en los valores del mundo que en los valores de Dios. Quien conoce a Dios, dice San Juan, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. Y en esto, en ser de Dios,
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Los que creen en los valores mundanos, pues no solamente nos ignoran, sino que a veces, como hemos visto recientemente, se ríen, se mofan de nosotros. Pero también nosotros tenemos que decir, como decía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que discernir bien los valores del mundo y los valores de Dios. Y desde luego, negar esos valores del mundo que nos llevan a la perdición, como puede ser el egoísmo, la violencia, el rencor, el odio. Todo eso el cristiano tiene que desecharlo. Vosotros, hijos míos, dice San Juan, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está con vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Esto lo dice claramente San Juan para que sepamos discernir el bien del mal, para que sepamos ver qué es lo que de verdad el Señor quiere de nosotros y tenemos que hacer oídos sordos a aquellos que nos dicen que los valores del mundo son los más importantes y los mejores. No, nosotros estamos convencidos que los valores que nos transmite Jesús en el Evangelio son los que de verdad nos transforman y son los que de verdad, si los llevamos a la práctica, podemos de verdad mejorar el mundo y la sociedad en que vivimos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? El Evangelio nos habla de las primeras predicaciones de Jesús, pero es que esa predicación de Jesús, establecido ya, como nos dice el Evangelio, en Cafarnaúm, esas predicaciones son lo que van a ser toda la predicación de la vida pública, anunciar el reino de Dios. Y eso es lo principal. Y cuando se establece en Cafarnaúm, que ya está fronterizo con el Líbano de hoy y con Siria, pues está también hablando a los paganos, a aquellos que no pertenecen al pueblo judío, y también les anuncia lo mismo, que el reino de Dios está cerca. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y entonces recorre toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, que ya os digo que será todo lo que hará en su vida pública, pregonar, proclamar el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y así es como su fama se va extendiendo por todas las regiones, empezando por Galilea, que es donde él vivía en Cafarnaúm. Y ahí vemos cómo desde que encarcelan a Juan, él con más fuerza, con más profundidad, predica que el reino de Dios está cerca y predica la conversión. ¿Habrá gente que le escuche? ¿Qué duda cabe? A continuación, en el propio Evangelio de San Mateo, nos habla por una parte de las bienaventuranzas y de la elección de los 12 apóstoles, señal de que hay gente que le sigue, que hay gente que le escucha y que hay gente que a veces se acercan a él solo porque oyen hablar del reino de Dios, pero cómo cura a los enfermos y los prodigios que hace. Pero lo importante es el encuentro con el Señor. Él nos transforma, Él nos hace seres distintos, seres nuevos. Ayer, precisamente, en el día de la Epifanía, veíamos cómo los magos, una vez que se encuentran con el Señor en la humildad de ese niño en el pesebre, se postran ante Él, le adoran, y nos decía ayer el Evangelio, y volvieron por otro camino distinto, porque el encuentro con Jesús nos hace buscar caminos diferentes, nos hace buscar
una forma de ser y de actuar en nuestras vidas que no se configuran, no se conforman con los valores del mundo. A esos valores nosotros nos aferramos, a esos valores nosotros atendemos con alegría y con gozo, porque vemos que son los que nos da plenitud en nuestra existencia. Por eso, al celebrar la Eucaristía y al escuchar esta palabra de Dios que nos dice que conocemos el espíritu de la verdad, a diferencia de los que se fían del espíritu del error, como dice San Juan, nosotros nos fiamos del espíritu de la verdad, pues al celebrar esta Eucaristía, como os digo, vamos a aferrarnos de verdad a ese Cristo, a ese Señor que nos pide conversión, que nos anuncia el reino de Dios que ya está cerca, que ya ha llegado con Él, y nosotros que nos contagiemos de esos valores para ser testigos de Él en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor en esta Eucaristía. Oremos al Señor nuestro Dios. Para que la Iglesia siga anunciando el Evangelio de Cristo en medio de las dificultades y persecuciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en todas las naciones se respete el derecho a la libertad religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres, los enfermos, los marginados sean ayudados con caridad generosa por los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que hoy participamos en la Eucaristía, acojamos la invitación de Cristo. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que te sirvamos en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que, cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a Sicilia, Tomás y Ana Isabel, Casimira, Julián y María y José Manuel. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, con alegría y con gozo por sabernos hijos de Dios, damos gracias al Padre y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.